Este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. En el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos porque queremos que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Buenas tardes, Adelfo. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien se ocupará del control técnico de este espacio. De la edición y el montaje se ocupa Gerardo Montes. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de la FM 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo. Estaremos como productores y moderadores Adelfo Solarte, quien les habla con el CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Wulfo con el CNP 6779, productor nacional independiente número 22591. Les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Bueno, también hay que decirles, Nilsa, a nuestros amigos que hay varias maneras de interactuar con información a todo riesgo. Por ejemplo, usted enciende su radio, ¿verdad?, de 4 a 5 los viernes en el dial Éxitos de Éxitos 100.9. Si no tiene radio a la mano, puede buscar en internet la dirección éxitos109fm.com.be. Obviamente allí nos podría seguir en cualquier parte del país y del mundo. Y si desea escuchar los programas que hemos grabado, que tenemos hecho y que están todos depositados precisamente en un espacio para su uso, puede acudir a la dirección www.sigir.org. En este caso, Sigir es con C. Adelfo, y también pueden escribirnos a varios de nuestros correos. Uno de ellos es a todoriesgo@sigir.org. También pueden hacerlo a infatodoRiesgo@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter en @infatodoRiesgo. Y así damos inicio hoy viernes 10 de febrero al programa número 63 de Información a todo riesgo. Nilsa y amigos oyentes, hoy la mirada que vamos a echar en este tema de la gestión integral de riesgo de desastre tiene que ver con la formación, sobre todo o fundamentalmente en el contexto universitario. Esto es una preocupación que, si bien no es nueva, tiene un estudio bien reciente, bien caliente, vamos a decirlo así, que nos puede orientar en torno a cómo están las universidades enfocando estos temas y sobre todo, cuáles son los enfoques y hacia dónde va. También nos vamos a hacer unas preguntas. ¿Le sirve todo este cúmulo de conocimientos a la sociedad de alguna manera desde el punto de vista práctico? Bueno, para ellos entonces vamos a dar paso a nuestra primera sección. Con los especialistas. Adelfo, con los especialistas, hoy estaremos conversando con el doctor Alejandro Liñayo. Él es ingeniero de sistema, hizo una maestría sobre metodología para el control de la calidad de sistemas públicos de atención en emergencia prehospitalaria. Tiene una especialidad en estocástica e investigación de operaciones. También posee un título de maestría en teoría de organizaciones y la tesis que trabajó en esa oportunidad se llama Modelos de Organización para la Gestión de Desastres en Latinoamérica. Estudió un doctorado en Educación y Ciencias Sociales y el título de su tesis fue El currículo universitario como estrategia para la reducción de desastres. Es profesor del IUTE y también de varias universidades y de centros de investigación. Actualmente es presidente del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, SIGIR. Tal cual, y Alejandro, buenas tardes, saludos, gracias por estar acá con nosotros. Fíjate, en la reseña que leyó Nilsa, en ese breve resumen curricular, dice que tú, has estado investigando el tema del currículo universitario como estrategia para la reducción de desastres. Quiere decir que este tema no es para nada para ti ajeno. ¿Tiene que ver eso con el hecho de que te encomendaran a ti y a un grupo más
este estudio del cual nos vas a hablar hoy, ¿hay una vinculación allí? Buenas tardes, Adelfo. Buenas tardes, Nilsa. Pues yo creo que sí y no. En principio no, porque no hay una vinculación directa y las personas que solicitaron este trabajo, que fue la gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Venezuela, no conocían la información previa. Pero claro, sí entienden que ha sido un tema que uno ha venido trabajando en distintos ámbitos, ¿no? Tratando de crear algunos programas o de buscar que algunos contenidos sobre temas de gestión de riesgo y sostenibilidad se vayan anidando en algunos perfiles de algunas carreras estratégicas. Entonces por allí creo que la gente de alguna manera lo ubica. Esa pregunta, ¿no? Obviamente era de curiosidad periodística nomás. No estaba así en el guión. Sí, pero entonces ahora sanada ya la curiosidad, o saciada la curiosidad periodística, vamos a comenzar un poco cronológicamente, ordenadamente. ¿En qué momento, Alejandro, se puede decir que comenzó a observarse una preocupación, vamos a decirlo así, una tendencia de las universidades a incorporar dentro de sus discursos académicos formativos el tema de la gestión de riesgo? Es decir, ¿cuáles son los antecedentes de esta relación? Lo que pasa es que es una pregunta que no es tan fácil contestarla, porque uno puede hacer varias referencias a lo largo de las últimas décadas, donde las universidades han ido trabajando alrededor del tema, pero como el tema ha ido cambiando en términos de concepción y enfoque, es interesante ver cómo ese papel que se ha concebido alrededor del papel de la manera como la universidad tiene que trabajar este tema, ha ido migrando, ¿verdad? Desde un enfoque de, bueno, vamos a dar unas capacitaciones para trabajar los protocolos de contingencia, o vamos a formar desastrólogos, que son experiencias en donde Mérida ha tenido papeles protagónicos a nivel de América Latina, hasta el momento en que estamos hoy por hoy, que yo creo que es un momento que arranca a partir del año 2000, cuando se entiende que la gestión de riesgo no es sino un condicionante de sostenibilidad de la praxis que ejercen los futuros profesionales. Entonces, en ese momento se comienza a dar un proceso de apropiación que creo que es un poco más complejo, pero creo que es mucho más interesante y más sostenible. Entonces, yo creo que este movimiento que se viene dando para acá recientemente, yo me atrevería a datarlo más o menos del año 2000 para acá. No quiere decir que antes, repito, las universidades no estaban trabajando en el tema, pero se trabajaba sobre una concepción distinta a la que tenemos hoy del problema, y es porque era la concepción que imperaba. Entonces yo siento que eso es lo que se y ha dado hablando allí. un poquito de esos antecedentes, en este sentido fue primero el interés de los investigadores que la intención formativa en el tema de la gestión de riesgo, Alejandro. Por lo menos en el caso local sí, o sea, aquí se planteó, y de hecho fíjate que una de las iniciativas pioneras que se dio en este tema a nivel no solamente del país, sino de América Latina, se dio aquí en Mérida con la creación de la antigua CEAPRIS, que era la Comisión Especial de Asesoría para la Prevención de Riesgo Sísmico, una iniciativa que fue creada por allá a finales de los 70, sí. Y es una iniciativa que comenzó a entender que era fundamental establecer espacios de contacto y de comunicación entre los investigadores, entre el sector académico y las instituciones públicas, los entes que de alguna manera toman decisiones. Pero de ahí para adelante han seguido dándose cosas. Yo creo que si uno midiera cómo arrancó, digamos, el tema, yo creo que la investigación siempre estuvo un poco más adelante, ¿no? Pero luego el tema formativo ha ido logrando espacios muy importantes, y yo creo que eso es algo que se comienza a dejar ver particularmente hoy por hoy, ¿no? En buena parte de América Latina, que es el espacio donde hicimos esa evaluación preliminar, pues, de qué es lo que está pasando en este momento en el continente en ese acercamiento. A ver, Alejandro, y esas nuevas perspectivas que se han empezado a abrir, como tú bien lo apuntas, básicamente en este milenio, ¿no? Del 2000 para acá, vamos a decirlo, comenzaron a interiorizarse más esos nuevos enfoques vinculados al desarrollo, etcétera, han tenido que ver de alguna manera con el mismo contexto mundial y latinoamericano en especial de situaciones de desastres, y en qué medida los propios
exponentes del tema, los especialistas, han con su discurso convencido un poco dentro de los propios contextos universitarios a que este tema hay que prestarle atención. Es decir, esos elementos externos, exógenos a la propia realidad académica, ¿de qué manera han impactado? Claro, yo creo que el principal motor para ir caminando en esta ruta ha sido las malas experiencias. O sea, se han hecho esfuerzos de carácter global, ¿verdad? Por lo menos es muy notorio lo que pasó en la última década del milenio pasado, pues que fue el decenio de los 90, cuando ante ya en aquel momento el impacto ese preocupante que estaban teniendo los desastres, Naciones Unidas decide crear el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres como una iniciativa en la que toda la comunidad mundial iba a trabajar alrededor de estas cosas. Bueno, el tema es que en efecto, luego que se da lo del decenio y que el decenio demuestra los resultados que muestra, se da en la clausura una conclusión paradójica y muy chocante, que era que aparentemente, decía Kofi Annan, el entonces secretario general, nunca se había trabajado tan duro en el tema de la reducción de los desastres y nunca los desastres habían dado tan duro como en esos últimos 10 años. Esa realidad invitó a replantearse muchos de los fundamentos que se estaban manejando, y se comenzó a trabajar sobre un enfoque más de gestión de riesgos, que es lo que se viene manejando hoy, donde se entiende que la gestión de riesgos no es una disciplina, no es un ámbito especial y aislado de conocimiento, sino que es un condicionante de sostenibilidad, que todos los actores del desarrollo, muchos de esos salen de nuestras universidades, tienen que ir incorporando. Entonces la gestión de riesgos se convierte en un componente que tiene que irse insertando en las praxis de la comunicación social, de la educación, de la ingeniería, del urbanismo, ¿okay? Pero no para formar un país de bomberos, ¿verdad? Sino es para que cada uno ejerza una praxis profesional que vaya más o menos en sintonía con las realidades de amenazas que tiene el territorio. Ahora, el caso venezolano, ¿cómo se inserta en el contexto latinoamericano, Alejandro? Yo creo que en el caso venezolano hay unos antecedentes muy interesantes. El papel que tiene que jugar la universidad en este tema tiene como distintas aristas, ¿no? Y en Venezuela se han hecho cosas muy interesantes, en mi opinión. No dejo de reconocer iniciativas también importantísimas que se han hecho en otros países de la región. Pero por lo menos en el caso de Venezuela es notorio que una de las primeras experiencias en la región en la que se dice que la formación de la gente que va a trabajar en instituciones de preparación-respuesta, que es esos aparatos de protección civil, amerita un currículum profesional que avale la gente que va a trabajar esos espacios. Yo creo que ese fue un paso muy importante para la región y que tuvo como cuna cosas que se hicieron aquí en este país, ¿no? Sí. Y en adelante, luego también por lo menos datan de la década de los 90, algunos espacios donde algunas carreras, algunos programas de posgrado comenzaron a entender que, mire, este tema de riesgo es un tema que de alguna manera tiene que formar parte del perfil de nuestros egresados para garantizar que lo que ellos hagan como egresados lo hagan bien, en términos de esos niveles de sostenibilidad entre lo territorial y lo humano, que es en el fondo lo que la gestión de riesgo persigue, ¿no? Un ejercicio más sensato del quehacer humano. Alejandro y amigos oyentes, vamos a hacer ya nuestra primera pausa para identificar y bueno, cuando regresemos vamos a meternos de lleno en ese estudio que ya tiene en sus manos Alejandro, pues ya se lo conoce y todo, los vamos a desmenuzar un poco para ver qué fue lo que encontraron cuando observaron desde México hasta Argentina, desde el Río Grande hasta la Patagonia, qué es lo que está ocurriendo con la formación universitaria en el área de gestión de riesgo. A la pausa. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bien, continuamos en información a todo riesgo. Hoy
echando una mirada al estado de la gestión de riesgo en las universidades latinoamericanas. Y esto lo estamos haciendo gracias a la presencia del doctor Alejandro Liñayo, quien tiene o encabezó, él nos explicará ahorita cuál fue el mecanismo, un estudio. Alejandro, si me permites un segundito, acá, ese estudio se llama un estudio sobre iniciativas y tendencias en la formación de talento humano en el área de gestión de riesgo de desastre en América Latina. Como podrán comprender por el título, es algo bien interesante. Él nos dirá entonces cómo va este tema. Entonces, primero, Alejandro, la investigación que emprendiste, primero, ¿quién la solicita? Y cuándo se ejecutó, la fecha es muy importante, y la escala en la que se aplicó. Esa sí, este es un estudio que fue solicitado, y bueno, inclusive tuvimos la oportunidad de participar un poco alrededor en la definición de la importancia que pudiese tener el conocer en este momento qué es lo que está pasando a nivel de América Latina en el tratamiento de estos temas. Es un trabajo que es solicitado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de Venezuela, y fue un trabajo que se desarrolló con la gente de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres y con el centro, un poco como la contraparte aquí en Venezuela, ¿no? El trabajo de la red fue muy importante porque este fue un estudio que se extendió en 18 países hispanoparlantes, de México hacia el sur, y lo que se pretendió hacer fue acercarse a experiencias medianamente consolidadas de formación académica en temas vinculados a la cosa del riesgo, ¿no? Las experiencias que identificamos pueden ser de distinto tipo. En algunos casos eran unos programas que eran, digamos, como programas cortos en temas de riesgo, con un abordaje muy general y más como orientado a la sensibilización sobre el tema, o unos programas mucho más anclados a una praxis pertinente en temas de riesgo de algunas carreras en particular. Encontramos también un caso muy interesante, que hay cada vez más un crecimiento en la necesidad de lo que comentábamos hace un momento, de incorporar temas de gestión de riesgo en el ejercicio de algunos profesionales en particular, ¿no? Ya sea a nivel de posgrado o a nivel de pregrado. Entonces, fíjate que nosotros identificamos en el marco de este estudio cerca de 111, en realidad son 111 iniciativas, ¿no? En este número de países que mencionamos, 18 países. Entonces, de esas 111 iniciativas, 64 de estas eran asociadas a programas como de diplomado, cursos de especialización, hay una que otra maestría que se vienen implementando en la región en el tema. Y aparte de esas 64 programas con esas características, también identificamos 47 iniciativas en donde en distintas carreras profesionales el tema del riesgo se convierte en un seminario obligatorio, ¿no? Eso está pasando de una manera muy interesante aquí mismo en la ciudad de Mérida, ¿no? Donde, por lo menos, por mencionar, las maestrías en planificación urbana que da la Facultad de Arquitectura ya entienden que el tema de gestión de riesgo es un tema que tiene que ir allí, porque no puede haber una gente planificando ciudades que no entiende estos temas. Y la maestría en salud pública, tenemos una excelente experiencia muy reciente, pero con mucho potencial, donde los coordinadores de ese programa han entendido que tienen la gente que define políticas de salud, tienen que de alguna manera incorporar esos elementos como un elemento obligatorio, ¿no? Tanto en las líneas de investigación como obviamente en el tema de la formación. Fueron 18 países, ¿verdad, sí, Alejandro? Y hay países que se destacaron en esto de manejar la gestión de riesgo, que a ustedes particularmente le llamara la atención. Bueno, fíjate, nosotros no discriminamos en las experiencias que nos llamaban la atención mucho y las que no nos lo llamaban tanto. Solamente tratamos de ver donde había una referencia explícita al término, ¿no? A la cosa de la reducción de los desastres, se levantaba la experiencia, ¿no? Entonces, esta aclaratoria es muy importante porque nosotros conseguimos que, aun cuando existe un volumen más o menos importante de gente, todos trabajando en lo que cada uno cree que es gestión de riesgo, uno notaba unos sesgos más o menos curiosos, ¿no? De manera que, como es un término que todavía es un poco poroso, todavía está ahí como haciéndose, entonces era curioso ver cómo tú puedes tener 2, 3 docenas de iniciativas, pero en realidad no todas apuntan a al mismo objetivo, ¿no? Alejandro,
Precisamente, eso que acabas de decir, de que la expresión gestión de riesgo tiene como unas tendencias todavía pueden algunas personas no entender claramente a qué se están refiriendo. Cuando uno coloca, entiendo que el estudio ustedes lo guiaron en gestión de riesgos de desastres, pero cuando uno coloca gestión de riesgo, lo hice yo como ejercicio, y maestría en gestión de riesgo, por supuesto que en los buscadores de internet aparecen muchas referencias. Yo digo, oye, pero qué cantidad de maestría. Cuando reviso algunas de ellas, me doy cuenta de que tienen que ver con el mundo financiero, con el mundo de la economía. Y por ejemplo, esta universidad llamada Universidad Panamericana, que queda en México, tiene una maestría que se llama así, gestión de riesgo. Pero claro, sus enfoques, dice aquí, es analizar e interpretar la información financiera con el objeto de plantear estrategias que le permitan, claro, ¿verdad? Tiene un discurso, entonces uno dice, ya va, ¿qué pasa aquí? Sería bueno aprovechar para dejar en claro que esto de gestión de riesgo tiene que llevar, dada esta área económica y de seguros que también la cubre, tiene que como que llevar su apellido de gestión de riesgo de desastres. Claro, sí, y eso es fundamental. De hecho, fíjate que gente que se forma en el tema de riesgo son toda la gente que trabaja en los temas de transferencia del riesgo, que son aseguradoras y reaseguradoras. Toda esta gente que estima cuáles son los valores de las primas y calculan todo eso. Las aseguradoras viven, su negocio es el riesgo. El negocio de... Entonces, claro, la gestión de riesgos es un término que demanda apellido. Esta mañana hablaba con un estudiante que está haciendo un trabajo muy interesante en el área educativa. Entonces yo le comentaba que una de las cosas que era fundamental era que ella no puede decir, estoy tratando de meter el tema de la gestión de riesgo en la educación de los muchachos de quinto año, porque toda charla que se da ahí en el tema de SIDA, de embarazo precoz, también hace gestión de riesgo, de esos riesgos particulares. ¿No? Entonces yo siento que es importante de alguna manera demarcar, respetando la importancia enorme que tienen esos otros temas, pero hay que entender que lo que nosotros estábamos buscando aquí es el tema de gestión de riesgos de desastres y sostenibilidad. Sí. ¿No? Nilsa, tú decías algo, antes de entrar al programa estábamos hablando sobre las cifras estas que nos estás diciendo que son bastante llamativas, pero una pregunta lógica es, estas cantidades o esta experiencia que ustedes consiguieron en Latinoamérica sobrepasó las expectativas, se ajustó a lo que ustedes estimaban, tomando en cuenta la novedad que ya tú nos hablabas, de que es una área más que todo reciente, ¿verdad? Es reciente, prácticamente descubrimiento a veces para muchas instituciones. Esta cantidad de programas, de asignaturas, ese número que les dice a ustedes, ¿es mucho, es poco? Sí, yo creo que es interesante la pregunta porque fíjate, nosotros sabemos que existe una gran cantidad de iniciativas en universidades que están trabajando alrededor del tema, pero nosotros sabemos que no siempre las universidades o los entes educativos que manifiestan que tienen unos compromisos con el tema del riesgo, genuinamente aterrizan esas buenas intenciones en cosas prácticas, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, usted tiene su comisión, pero ¿cuál es la línea de investigación? ¿Cuánto invierte en el tema? ¿Cuántos programas específicos tiene? ¿Cuántas maestrías, cuántas asignaturas abiertas tiene de manera permanente? Entonces, por esa razón, si bien esperábamos, sabemos que muchas universidades están trabajando en el tema, el que existiera el número que identificamos de programas de formación académico más o menos riguroso, más o menos, digamos, consolidados, no rigurosos porque todos son rigurosos si están en universidades, pero más o menos consolidados, ¿no? Unos son ya maestrías o asignaturas o líneas de investigación en doctorado y otros son cursos cortos, seminarios cortos, pero es muy interesante ver que el número nos pareció un número verdaderamente importante, ¿no? 111 iniciativas, creo que es en algunos casos, claro, este estudio es un estudio preliminar, esto se tiene que seguir profundizando y estamos ya buscando la manera de ver cómo se puede ir un poquito más adentro en este tema, porque por lo menos en algunos países nosotros observamos que si bien existían pocas
iniciativas donde explícitamente se dice que estamos en un seminario del tema del riesgo. Resulta que el tema del riesgo no aparece como seminario específico porque está inserto en la praxis de la construcción de caminos o en la praxis del diseño de edificaciones. Está muy bien manejado como temas de desarrollo, ¿verdad? Entonces el curso se llama curso de diseño de vías. Pero eso es un diseño de vías que se da con todos los condicionantes que el territorio impone. Entonces ellos ahí hablan de sismicidad y va implícito, que es hacia donde tenemos que llegar en algún momento. Ajá, a eso iba, Alejandro, porque eso que te estás explicando es como una paradoja, ¿no? Es una paradoja en sí misma. Es decir, la expresión extremadamente detallada de la gestión de riesgo pudiera estar implicando también que se está como intentando como hacer como un corte para tratar de sacar un conocimiento que ustedes mismos como especialistas se están cansando de decir que es una área transversal. En otras ocasiones tú has explicado esta visión que tienen los japoneses, que ellos dicen, bueno, pero no tiene que haber una oficina de esto, sino que cada quien haga lo que tiene que hacer. Claro. Es decir, ¿de qué manera, pues, esto es como una etapa, entonces visto desde este punto de vista académica, ¿verdad? Sí. Que se está transitando. Y de transición. Ajá. Yo creo que este es un y no solamente en lo académico, sino en todo el modo como entendemos este cuento. Esto que estamos haciendo desde hace unos años para acá, tratar de vender el tema de la gestión de riesgo en todos los ámbitos y que la gente se vaya apropiando, tiene que ser como un estadio de transición, ¿ok? Claro. Nosotros lo que queremos es llegar a un momento en el que la gente entienda que todo actor de desarrollo dice, claro, esta es la manera como yo tengo que lidiar porque mi problema no es el desastre, sino la sostenibilidad de lo que yo hago, ¿no? Entonces, claro, en algún momento se tiene que ir trabajando en ese sentido, pero por ahora que en muchos casos tenemos gente que trabaja estos temas y entienden que eso de la sismoresistencia, ¿para qué? O esto de por qué yo tengo que trabajar en este tema. No, estas son cosas de los bomberos, de la protección civil. Hay que hacer esa escala, pues. Sí, es una especie de ciclo histórico, ¿no? Por el que hay que pasar. Alejandro, necesitamos hacer ya una nueva pausa. Vamos a identificar ahora, cuando regresemos, que vamos a tener, bueno, vamos a ver si del último segmento también comemos un poquito para poder extendernos, pero conclusiones, ¿cuáles fueron los aspectos más relevantes? ¿Qué cosas descubrieron ustedes? Ya nos ha adelantado algunas cosas, pero bueno, sería bueno seguir ahondando en los resultados de este estudio. A la pausa. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Continuamos en información a todo riesgo. Hoy, viernes 10 de febrero, en nuestro programa, por cierto, número 63, nuestro invitado es el doctor Alejandro Liñayo, presidente del SIGIR, y persona que ha encabezado este estudio que ha recogido una visión, vamos a decirlo así, latinoamericana de lo que es la formación en gestión de riesgo dentro del contexto universitario. Y además de los números que ya nos ha aportado, que fueron 18 países y unas 111 experiencias entre diplomados, maestrías, líneas de investigación, en doctorados, que entiendo, pero también asignaturas insertas, es decir, en este cúmulo, ¿qué fue lo que más les ha llamado la atención? Vamos a decirlo así, ha habido como, ven ustedes que hay divergencias profundas en la forma de concebir, el concepto está, por lo que nos has dicho, pareciera que a veces está más o menos aterrizado, en otros casos no tanto. ¿Qué une y qué desune el discurso universitario en gestión de riesgo? Sí, bueno, quizás lo primero que vale la pena aclarar es que este trabajo fue desarrollado, como que te comenté, en el marco de un convenio entre la red y el SIGIR, y ahí trabajó una gran cantidad de personas, todos profesionales muy competentes. Los trabajos que hicieron en cada país, estos investigadores que estuvimos poniendo a trabajar, hicieron un trabajo muy bueno, y la coordinación estuvo en buena medida no solamente en manos mías, ahí también jugó un papel fundamental Virginia Jiménez, que es la coordinadora de la red y que ha estado aquí como invitada
ya en un par de oportunidades, si mal no recuerdo. Fíjate que nosotros cuando hicimos este diagnóstico no teníamos la intención de validar contra un modelo de lo que nosotros, nuestra manera de entender, ¿verdad? Nuestra tergiversación de lo que es el tema, sino que tratamos solamente de identificar todo lo que íbamos mirando y luego tratar de generar como algunas tipologías, ¿no? Claro. Conseguimos cosas muy curiosas, hay varias instituciones que siguen trabajando el tema, programas en cosas de gestión de riesgo. Cuando tú te pones a ver cuáles son los contenidos, se sigue apuntando a la tendencia clásica de que se limita al tema de los preparativos para la respuesta, que es un tema muy importante, pero que sabemos que ese no es el tratamiento, sino es solo un tratamiento sintomático del problema. El tratamiento de fondo implica ver en qué medida esas prácticas de desarrollo construyen diariamente esos escenarios de riesgo que después tenemos que estar atendiendo, ¿no? Sí. Conseguimos también un conjunto de iniciativas más o menos importantes, donde se genera un discurso alrededor del tema del riesgo, se generan algunos conceptos, algunos estudios, pero verdaderamente adolecen de ese